Bueno, muy buenas tardes a todos. Señor presidente de la Academia de Ciencia Médica de Córdoba, presidente honorario, académico Zenone Faelo, señores académicos expresidentes, académicos vitalicios, académicos eméritos, académicos, señores y señores. Es un honor presentar para esta conferencia al doctor Gustavo Daniel Hartung, quien disertará sobre el tema inmunoterapia de nueva generación, CAR T-cells en neoplasias hematológicas. El doctor Hartung es una destacada figura dentro de la medicina interna, hematología y oncología clínica de nuestra ciudad, diría de nuestra región. Graduado como médico cirujano en la Universidad Nacional de Córdoba en el año 1973 y ha dedicado su vida profesional al estudio y práctica de la medicina con un compromiso ejemplar, con especializaciones en medicina interna, hematología, hemoterapia y oncología clínica, certificada en distintos ámbitos académicos y profesionales. También su formación se completó con una importante experiencia internacional como médico contratado en el Servicio de Oncología de la Universidad de Estrasburgo, en Francia. Por otra parte, su verdadera pasión por la enseñanza lo llevó a coordinar actividades prácticas en medicina interna, tanto en la Universidad Católica como en la Universidad Nacional. Tiene un particular reconocimiento por haber sido el creador, y diría creador, y jefe del Servicio de Hematología y Oncología Clínica de una importante institución, y es un centro en ese sentido de referencia en toda la región, más allá de los límites del propio país, y también dirige en ese servicio el programa de trasplante de médula ósea. Actualmente continúa su labor como médico consultor en hemato-oncología en la misma institución, al tiempo que es director de posgrado en hematología en la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Católica, y no voy a mencionar pero es la cantidad y el número, pero es un activo investigador principal en distintos protocolos de investigación clínica en fase 2 y 3. Además de sus méritos profesionales, quisiera destacar, me voy a tomar esta prerrogativa, nuestra amistad profunda y duradera que se ha cimentado en el seguimiento conjunto de pacientes complejos que nos desafían y nos continúan desafiando a diario a crecer y superar. También, y es otra prerrogativa que me toma, esta relación se vio enriquecida por momentos compartidos fuera del ámbito clínico, en nuestra juventud, en la práctica del deporte en contacto con la naturaleza en las sierras de Córdoba y en la pasión por la literatura que ambos cultivan. Haber podido compartir esta parte de nuestra vida nos brindó una oportunidad invaluable para crecer, no solo como profesionales, sino también como seres humanos, compartiendo desafíos, logros y aprendizaje constante. Además de su sólida carrera profesional, y para terminar la presentación, el doctor Gustavo valora profundamente su familia. Es esposo de Leticia, también nuestra amiga, y padre de 4 hijos. Lucas, un especialista en gestión de crisis que vive en Francia. Sol, médica hematóloga que desarrolla su actividad en el servicio junto a su padre. Irene, bióloga en Estados Unidos. Lucía, que vive en Países Bajos, administradora de empresas. Quienes, esposa e hijo, junto con sus nietos, 8 nietos, representan una fuente constante de inspiración y aprendizaje para él, que complementan sin duda su enfoque humanista hacia la medicina. También sé por nuestra cercanía cuánto destaca su agradecimiento permanente a sus padres, Alberto y María Argentina, por la educación que les permitieron recibir, su agradecimiento a su esposa Leticia, pilar fundamental en su carrera, y a sus hijos y nietos, quienes de alguna manera le enseñan a mantener la curiosidad y el agradecimiento por la vida misma. Con esta rica trayectoria y compromiso, el doctor Gustavo
Daniel Hartschum representa un ejemplo de excelencia y vocación médica que nos enorgullece presentar hoy en esta Academia de Ciencias Médicas de Córdoba. Estimado Gustavo, esperamos tu conferencia. Muchas gracias, Cayetano. Muy honrado y agradecido por esta invitación y te agradezco a vos especialmente por esta generosa presentación. Cuando quieran presentamos, a ver. Toda la pantalla, doctor. Ahí va. Perfecto, perfecto. Vamos al PowerPoint. A la cosita. Ok, presentación. Perfecto. Excelente, doctor. Gracias. ¿Todo bien? Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por el aprendizaje tecnológico. Bueno, el objetivo de esta charla es hablar sobre un tratamiento revolucionario que ha producido un quiebre en la historia natural de pacientes con enfermedades avanzadas, incluso pacientes considerados terminales, y que ha cambiado la expectativa de vida en estos pacientes. Y este avance revolucionario ha tenido que ver con una combinación de ingeniería genética, inmunología y clínica. Y me estoy refiriendo específicamente a lo que se ha generado con la ingeniería genética de producir receptores artificiales que se pueden incorporar a los linfocitos y que están dirigidos hacia antígenos tumorales específicamente, lo que lleva a una destrucción inmunológica de tumores. Bueno, como sabemos, las pulsiones esenciales de los seres vivos es sobrevivir y reproducirse. Con respecto a la sobrevivencia, lo importante es defenderse de agresiones, y ahí es donde se origina la respuesta inmune que está evolucionada desde los organismos unicelulares con las barreras físicas, fagocitosis y enzimas que pueden destruir DNA que ingresa a las células. Esto se fue evolucionando, se evolucionó la fagocitosis, la producción de péptidos antimicrobianos, y luego aparecen ya tejidos especializados, poblaciones de linfocitos B y T, y que están asociados a complejos mayores de histocompatibilidad. Y cuando llegamos a los mamíferos, ahí se ve una especialización de órganos linfáticos, ganglios, médula ósea, timo, mucosas, y la aparición de células presentadoras de antígenos para la respuesta inmune. Entonces, claramente la respuesta inmune se puede diferenciar una respuesta inmune natural, que es inmediata, y una respuesta inmune adaptativa, que es tardía, pero que es específica y tiene memoria. Y las poblaciones celulares son distintas. Yo creo que sería bueno hacer una historia de la inmunoterapia en cáncer, y lo dividía en 3 periodos. Un periodo en el cual hay una estimulación inespecífica del sistema inmune y donde se vio que tanto las bacterias como toxinas podían producir control y regresión de las enfermedades, dentro de las cuales estaba también la vacuna BCG. Un segundo periodo en el que se desarrollan interleuquinas y citoquinas, como el interferón, que es un producto que se origina después de una respuesta viral, y fue la primera aprobación de la Food and Drug Administration en inmunoterapia. Citoquinas como interleuquina 2 se pudieron identificar, es una citoquina que estimula la activación de los linfocitos T y también ha tenido aplicaciones clínicas. Después pasamos a una etapa ya celular, en donde el doctor Rosenberg mostró que
los linfocitos que rodean a los tumores, si uno los extrae, los expande, los estimula con interleuquina 2 y los vuelve a reinfundir, puede controlar el tumor. Algo parecido tiene que ver el trasplante de médula ósea, en donde uno trasplanta un sistema inmune distinto del donante al receptor, y este sistema inmune no reconoce las células tumorales como propias y produce un efecto de injerto versus tumor. Un hito muy importante que mereció el premio Nobel al doctor Allison y Onjo fue la detección de anticuerpos monoclonales que pueden inhibir las inhibiciones que producen los tumores sobre el sistema inmunológico. Eso creo que ha sido una de las revoluciones muy importantes. Pero yo creo que la más importante ha sido esta producción de linfocitos modificados genéticamente, donde se han incorporado receptores con especificidad para antígenos tumorales. Esto comenzó en el año 1987 y en 2017 fue aprobado la primera célula CAR-T, que se llama, que quiere decir Chimeric Antigen Receptor T-Cell, receptor de antígeno quimérico T. Y después una aprobación un poco más tardía, que también vale la pena relatar, es la producción de anticuerpos monoclonales biespecíficos que son capaces de unir los linfocitos u otras células inmunes a un antígeno tumoral específico. Bueno, la respuesta inmune antitumoral, diagramáticamente, una célula tumoral produce lisis, esto libera antígenos. Los antígenos son reconocidos por las células presentadoras de antígenos, sobre todo células dendríticas, y estos antígenos son presentados por el complejo mayor de histocompatibilidad para activar los linfocitos T. Esto, el medio ambiente tiene citoquinas y celulares que pueden amplificar esta reacción, llevar no solamente a activación de linfocitos T, sino a activación de células NK y activación macrofágica. Pero también hay checkpoints que controlan esta enfermedad para que no sea tóxica, y esto se refiere a toda una serie de receptores que están presentes en las células del linfocito, que son capaces de disminuir esta respuesta tumoral. Ahora, el problema que tenemos con la inmunología tumoral es que solo el 2% de los derivados tumorales son antigénicos. El resto son proteínas que son sinónimas a los tejidos normales y que las células presentadoras de antígenos no las reconocen porque son antígenos propios, son proteínas propias. Entonces, la respuesta inmune normalmente tiene dos señales. Una señal que está mediada por el receptor T y que es activado cuando se presenta el antígeno dentro del complejo mayor de histocompatibilidad. Esta es la señal 1, que esta señal se agota si no tiene estimulación. Y la estimulación tiene que ver con la señal 2, que hay una serie de ligandos y receptores que producen coestimulación y hacen que esta célula se active, si no, de lo contrario, se iría a la apoptosis. ¿Qué son las células CAR-T? Las células CAR-T son células que pueden reconocer un antígeno independientemente del complejo mayor de histocompatibilidad. Y eso es un dato muy importante porque saca la limitación del reconocimiento del complejo mayor de histocompatibilidad. Y la célula CAR-T tiene un sector variable específico para el antígeno tumoral que se obtiene de anticuerpos monoclonales producidos en el laboratorio con diferente especificidad antigénica. Tiene un dominio transmembrana, tiene un dominio coestimulatorio que tiene que ver justamente con
estas proteínas coestimulatorias, y después tiene el dominio CD3 del receptor T. Entonces, este receptor conjuga una especificidad que es independiente del HLA, dominios coestimulatorios y dominio del receptor T. Entonces, una célula CAR-T va a tener este antígeno artificial dirigido contra la célula tumoral y también va a tener su receptor común, el receptor T. Bueno, esto se empezó hace mucho tiempo que esto se viene desarrollando. Inicialmente hubo una primera generación de CAR-T que tenían solamente el sector de inmunoglobulina variable y que se incorporaba a un receptor de CD3. Luego se vio que esto era ineficiente porque las células duraban poco tiempo y no había buena respuesta, y entonces se incorporó un coestimulador en el mismo receptor, y luego también se pudo incorporar otro coestimulador, que es el 4-1BB, dentro de esto, y esto generó la tercera generación. Esto es incorporado a un retrovirus, y el retrovirus ingresa al genoma del linfocito T, y el linfocito T produce este receptor artificial. Pero bueno, el avance en este campo ha sido impresionante y muy rápido, y como les mencionaba, después de la tercera generación, donde se incorporan dos coestimuladores y el receptor Z, han aparecido otra cuarta generación y quinta generación, donde se incorporan genes que producen citoquinas que tanto atacan a la célula tumoral como estimulan, hacen una autoestimulación de la célula T. Lo mismo pasa con lo de quinta generación, donde se ha incorporado un receptor de interleuquina 2, que también produce la estimulación de estos linfocitos que se activan y hace que tengan más duración. Bueno, y como les mencionaba, es innumerable la cantidad de variaciones que tienen la construcción de un receptor CAR-T, donde se puede modificar la cadena variable con otros objetivos, y donde se puede producir también coestimulación de diversas maneras. Y después vienen los linfocitos T recargados, como les mencionaba en cuarta y quinta generación, donde se pueden incorporar una serie de elementos para ayudar tanto a la activación de las células T como a la destrucción de los linfocitos tumorales en forma complementaria. Un campo muy amplio que está en constante evolución. ¿Y cómo se procesan, cómo se obtienen estas células CAR-T? Bueno, lo primero es que se remueven los linfocitos T del paciente. Estos linfocitos T se separan por leucoféresis, se saca la población T y se injerta el gen ya diseñado CAR en las células T a través de varias formas de injertarlo, pero la forma más común es a través del lentivirus, que lo incorpora al genoma, y entonces estas células expresan el receptor CAR-T dirigido contra un antígeno específico que estaba codificado en el gen. Después se hace una amplificación de las células CAR-T y luego se hace un muy buen control de calidad y finalmente se hace una infusión endovenosa en el paciente. Estas células CAR-T van a ir a destruir las células cancerosas. Estas CAR-T, desde el punto de vista práctico, tienen una producción industrial y una producción académica. La producción industrial comenzó haciéndose en Estados Unidos, después se hizo en Países Bajos y en España. Y también hay muchas universidades que producen en forma académica estos CAR-T, que yo creo que son importantes porque
permiten hacer un tratamiento fuera de lo comercial, con menores costos, y básicamente eso. Este es un proceso complejo que abarca 15 profesionales en todo el proceso. La duración para producir CAR-T dura de 10 a 30 días. Eso se está mejorando actualmente porque genera problemas logísticos que el paciente espere ese tiempo para hacer un tratamiento. La posibilidad de ser exitoso en generar CAR-T es alta, del 92 al 96%, y uno de los problemas importantes de la CAR-T es el costo, que puede llegar de $400.000 a $800.000, y la logística, que eso requiere tomar las células en el centro donde está el paciente, mandarlas a hacer la producción de CAR-T a un centro especializado, que no hay muchos, y luego devolver las células e infundirlas. Bueno, ¿qué resultados tenemos? El primer resultado importante fue el resultado que hizo el Memorial Sloan Cancer Center, donde hizo una infusión de CAR-T-cells a 21 pacientes con leucemia linfática aguda, recaídas, refractarias, pacientes con poca expectativa de vida. Y lo que se obtuvo fue una gran tasa de remisiones completas acá, gran tasa de remisiones completas y remisiones moleculares, y una sobrevida libre de enfermedad muy importante, porque estos son pacientes que la expectativa de vida puede contarse en meses, entre 3 y 6 meses nada más, para los pacientes recaídos con leucemia linfática aguda. Y también una sobrevida global muy importante, como ustedes pueden ver en esta curva, hay un grupo de pacientes que se puede curar con esta enfermedad. Bueno, esta es la tasa de remisión molecular, 75%. Esto no está exento de toxicidad, porque cuando la célula CAR-T choca con la célula tumoral, se liberan citoquinas que producen lo que se llama un síndrome de liberación de citoquinas, que ya vamos a ver en qué consiste. También, tanto las citoquinas como estas células CAR-T pueden afectar los pericitos de vasculares, de las células murales, y también las citoquinas mismas pueden producir un cuadro neurológico encefalopático. Y por último, como esto no es específico, porque acá esto se está dirigiendo contra células C19, que están en todas las células leucémicas, pero también están en células B normales, se puede producir una aplasia de células B con una inmunodeficiencia. Ustedes ven acá en esta curva cómo las células CAR-T infundidas proliferan dentro del organismo, después tiene un periodo en que empiezan a bajar, y cómo conjuntamente los blastos disminuyen significativamente. Un ejemplo clásico de los resultados es el caso de esta niña, Emile Whitehead, que es una niña que tuvo una leucemia linfática aguda a los 5 años, que recayó tempranamente y que fue refractaria a otro esquema de quimioterapia. Y se le realizó la infusión de CAR-T-cell, eso fue a los 5 años. Esta chica sufrió buena toxicidad, pero toxicidad reversible que la solucionó. Al año estaba a 1 año de libre de cáncer y con esta performance, y hoy día, que esto ya debe ser viejo, ella tiene 10 años y está libre de cáncer, curada seguramente. Bueno, y muchos centros han evaluado estas CAR-T-cell para leucemia linfática aguda. Ya ustedes ven acá que las respuestas completas, que son pacientes que ya prácticamente no se obtiene respuesta completa en estos pacientes con la terapia estándar, va a alrededor del 80%, y una sobrevida que, como les decía, debería contarse en meses, al año, a los 2 años, está alrededor del 70 o el 80%, y eso ha permitido que un buen grupo de pacientes también
puedan ir en remisión a hacer un trasplante halogénico de médula ósea como consolidación. Y acá tenemos otro caso, también William Paul Lewitt, de 45 años, que tuvo una leucemia linfática crónica, recaída y refractaria a todo, y en el 2010 hizo una infusión de CAR T-cell autólogas y permanece en remisión completa desde hace 11 años. Lamentablemente, muere por una neumonía por COVID en el año 2021. Estas, por supuesto, que son todas fotografías autorizadas ya para ser presentadas. Es interesante que en este caso se pudo ver que en la primera fase, los primeros años, los que predominaban eran células CAR-T CD8 positivas, es decir, citotóxicas, y después, en los últimos 4 o 5 años, esto fue bajando y aparecieron las CAR-T CD4 positivas como probablemente memoria. Y con respecto a las CAR-T, esto se aplicó también a las CAR-T en linfoma, porque también tiene el antígeno CD19 y el antígeno CD20. Y también, nuevamente, en linfomas recaídos refractarios a 2 o 3 líneas y recaídos a trasplante autólogo, prácticamente es muy poco lo que hay por hacer. Y esto originó que se utilizaran estas CAR-T-cells en linfomas agresivos que habían recaído, y de haberlo comenzado en pacientes que no tenían ninguna chance, se lo comenzó a avanzar en líneas más tempranas y comparar con el trasplante autólogo. Y acá ven este trabajo fundamental donde este es un CAR-T anti-CD19 que se usó como segunda línea en linfoma y se lo comparó con el estándar que incluye incluso trasplante autólogo de médula ósea en estos pacientes. Y ustedes ven que hay una diferencia muy significativa en ambas curvas. La sobrevida media del estándar está en alrededor de 3-4 meses, comparada con la sobrevida media de las pacientes que hicieron CAR-T, que se está en 11 meses. Y esto produjo una mejoría en la sobrevida y eventos del 60% en este grupo de pacientes. Y este tratamiento fue beneficioso en todos los subgrupos de características clínicas. Edad más o menos 65 años tuvo la misma respuesta, que eso es muy importante, porque después de los 65 años, hacer terapias agresivas de quimioterapia o terapias de trasplantes se pone un poquito más complicado. Tuvo beneficios tanto en enfermedad refractaria como en enfermedad recaída, etc. Pero esta CAR-T-cell, como decíamos, no está exenta de eventos adversos, y cuando se comparó Axi-cell contra Standard of Care, se vio que en general las complicaciones no eran muy diferentes, salvo 2 muy importantes. Una fue el síndrome de liberación de citoquinas y la otra fue los eventos neurológicos. Y ustedes ven acá que las CAR-T-cell en el 92% tuvo algún síntoma de liberación de citoquinas y el 6% tuvo un efecto en evento adverso severo, comparado, por supuesto, con la terapia convencional, que no tuvo nada de eso. ¿Y en qué consiste este síndrome de liberación de citoquinas? Consiste en fiebre, consiste en hipotensión e hipoxia a medida que va progresando el síndrome. Muchos de estos pacientes al comienzo terminaban en terapia intensiva. Actualmente, con la prevención de síndrome de liberación de citoquinas, con anticitoquinas, con la interleuquina 6, con el anti-interleuquina 6, el tocilizumab, y anti-interleuquina 1 y corticoides, eso se ha prevenido mucho con respecto a esta toxicidad. Y con respecto a los eventos neurológicos, ustedes ven que no es despreciable un 21%
de toxicidad grado 3, 4, donde lo más importante fue encefalopatía y afasia y estado confusional, pero gracias a Dios la mayor parte de estos eventos son reversibles. Bueno, y cuando se hizo un metaanálisis de todas las terapias para linfomas recaídos refractarios, sobre 867 pacientes y los 3 estudios claves, se vio que las CAR-T-cell versus quimioterapia y trasplante autólogo mejoraron la sobrevida libre de enfermedad en un 43% y la sobrevida global en un 27%. Cuando se ha seguido el largo plazo, ¿cuál era el resultado de estas CAR-T? Se ha visto que hay un grupo de pacientes que entran en remisión completa y tienen buenas chances de curación. Ustedes ven acá la sobrevida libre de eventos que llega al 50% y una sobrevida global todavía mayor. Y el tipo de linfoma no tiene mayor relevancia en esta sobrevida global. Igualmente con la sobrevida general. Lo que sí se vio es que ¿cuáles eran los pacientes que entraban en remisión completa en este grupo? Y fueron los que se infundieron mayor cantidad de CAR T-cells. A lo mismo que los pacientes que tenían una duración de las respuestas más de 3 años, eran pacientes que habían sido infundidos con mayor número de CAR T-cells, que a su vez tienen un problema porque el mayor número de CAR T-cells también predispone a mayor toxicidad, sobre todo liberación de citoquinas. Y en el seguimiento relativo a la parte inmunológica de estos pacientes, ustedes ven que las células C19 normales, que son linfocitos B básicamente, recién se recuperan a un par de años posterior. Lo mismo pasa con la inmunoglobulina G, y lo mismo pasa con la inmunoglobulina M, y la inmunoglobulina A, paradojalmente, no se recupera. Habrá que esperar más tiempo. Bueno, y la otra cosa que se ha visto es que la profundidad de la respuesta tiene influencia sobre la severidad global. Usted ve la curva anaranjada acá, que es la curva de los pacientes que entraron en remisión completa, que es distinta a los pacientes que tuvieron solamente una revisión parcial en la curva azul, o a los pacientes que no respondieron. Esa es la sobrevida libre de enfermedad y esta es la sobrevida global. Bueno, también se ha aplicado las CAR T-cell en pacientes con mielomas recaídos refractarios en fase muy avanzada. Y el producto se llama Cilta-cel y es una CAR T que tiene una fracción variable contra el antígeno de maduración B, que está presente en prácticamente todas las células de mieloma y también está presente en células B normales. Y en este estudio ustedes ven una comparación entre el estudio fundamental, el estudio que se llama CARTITUDE-1, comparado con un estudio en el cual los pacientes no hacían CAR T-cell y hacían lo que estaba disponible. Y ustedes ven que acá la sobrevida libre de progresión de 4.6 meses cambia a 33 meses en estos pacientes. Y la sobrevida global de 13 meses se fue a 60 meses. Y esto no es un problema de selección de pacientes, porque los pacientes con CAR T-cells tienen una ventaja, que es que se puede aplicar CAR T-cells a personas de edad o con fragilidad y no tiene mayor toxicidad que los pacientes que están más fit o más jóvenes. Así que estos son resultados muy importantes. Y las terapias, entonces, CAR-T aprobadas son 7. Acá he utilizado las aprobaciones españolas porque me gusta, porque las aprobaciones españolas también muestran los CAR-T que son académicos y que tienen muy buenos resultados, que son realizados en el Hospital Clínic de Barcelona, tanto para leucemia linfática aguda como para mieloma múltiple. La pregunta es, ¿esta CAR-T sea aprobada? ¿Podemos usarla nosotros actualmente en nuestro país? La pregunta es no. Primero que no están utilizadas por la FDA y después porque
logísticamente, tanto por el periodo, por llevar las células T a que se produzcan y vuelvan, como por los costos, eso genera problemas complicados. Bueno, en Estados Unidos ustedes ven que todos los CAR-T aprobados son CAR-T de origen industrial, farmacéuticos, que son los mismos. Bueno, ¿y qué desafíos plantea la terapia CAR-T? Sabemos que es muy efectiva, pero todavía no es tan efectiva para algunos tumores, como por ejemplo los tumores sólidos, donde tanto el medio ambiente, que es un medio ambiente hostil para los linfocitos, como la falta de reconocimiento de antígenos propios de las células tumorales, hace que la efectividad de esto no sea importante y prácticamente no se están usando. Y hay alternativas, se están generando CAR-T que no son CAR de células T, sino que son CAR que incorporan al macrófago, que tienen mucho más vitalidad y se inhiben mucho menos en un ambiente hostil como es el ambiente tumoral. Y por supuesto, como les mencionaba, hay muchos CAR que están cargados con citoquinas, hasta con productos antifibróticos que tienen la capacidad de facilitar la penetración de las células T al tumor. El otro problema importante son las recaídas. Como ustedes ven, hay un 50% que se puede curar, pero hay un porcentaje significativo que recae. Y un paciente que recae después de una CAR-T, digamos, tiene posibilidad de responder, pero con mucho menos frecuencia. Y las recaídas pueden ser con pérdida del antígeno CD19, que eso está muy bien visto. Se ha visto tanto en las células CAR-T como en los trasplantes de médula, donde la pérdida del antígeno CD19 se deja sin reconocimiento de la célula tumoral. Esto es un mecanismo de sobrevivencia claro de la célula tumoral que pierde el antígeno. Para esto hay otras alternativas como la producción de otros antígenos de CAR-T con otros antígenos y CAR-T biespecíficos que son duales CD19 y CD22. El otro problema es la falta de persistencia. A veces las células no duran lo suficiente como para producir un efecto antitumoral y esto tiene que ver a veces con la dosis que se infunde y algo para solucionar es el uso de células que tengan más capacidad proliferativa y que estén menos diferenciadas, y eso puede hacer que estas células CAR-T duren más en el organismo. El otro problema que tienen las CAR-T es que pacientes que con enfermedad tan avanzada tienen su sistema inmune alterado y no se puede recuperar bien las células T, tanto en cantidad como en calidad. Para eso las alternativas son la obtención de CAR-T halogénicos, es decir, que se obtienen de donantes sanos, y CAR-T de células NK, de Natural Killer, que también pueden solucionar este problema. Y después tenemos el tema de la logística, que no es solamente para nosotros, que estamos lejos de los centros, sino que para los pacientes que tienen que esperar 30 días y que tienen una enfermedad muy avanzada, como una leucemia, para recibir el producto, eso es un problema serio. Se está mejorando el procedimiento y hay centros que lo hacen en 10, 15 días. Luego los centros de manufactura, que son pocos, una tarea que es muy manual, se está tratando de automatizar y tratar de tener hubs en otros centros. Y con respecto el otro tema es la producción de células CAR halogénicas que solucionarían el tema de la demora, porque se pueden obtener directamente células halogénicas que están criopreservadas y que tienen menos costo también. Bueno, acá algunas gráficas de cómo superar los desafíos. Para superar el escape antigénico, ya mencionamos que la célula tumoral
puede estar, la célula tumoral puede estar atacada no solamente contra un antígeno, sino contra varios, lo que disminuye la posibilidad de que la célula tumoral pueda escapar. También la célula tumoral, la célula CART, estas recargadas que pueden producir células específicas, sustancias específicas que atacan al tumor en otro nivel a través de células T normales, también puede influenciar en el escape. ¿Cómo estimular la persistencia de células CAR? Como mencionábamos, aumentar la población de células T que tienen mayor capacidad proliferativa. Y también las CAR T-cell recargadas las células CAR T-cell recargadas con receptores que producen interleuquinas pueden hacer que estas interleuquinas estimulen células dendríticas como células linfocíticas para que hagan una autoestimulación de las células CAR. Y luego la actividad de las células CAR a veces hay que controlarla, porque si un paciente tiene un síndrome de liberación de citoquina muy severo o si tiene una toxicidad neurológica muy severa, uno quisiera poder controlar estas células CAR e inactivarlas. Y para eso se han generado CAR T-cells que incorporan receptores, genes que tienen receptores suicidas. Un par de ellos son la posibilidad de generar un antígeno CD20 truncado que puede ser atacado con anticuerpos monoclonales anti-CD20 y producir así una destrucción de la célula CAR. Lo mismo pasa con el receptor truncado del factor de crecimiento epidérmico, y algo más simple quizás es la incorporación del gen del herpes virus simple, que puede ser controlado con aciclovir. Y también se ha visto que un inhibidor de la tirosina quinasa, dasatinib, puede controlar la expresión de la última parte del CAR T-cell, que es la parte del receptor T de la CD3Z. Y también, todo esto por supuesto que está en pleno desarrollo, también las CAR T-cell pueden producir anticitoquinas que pueden controlar la liberación de citoquinas a partir de macrófagos. ¿Y cómo podemos mejorar la especificidad de las CAR T-cells? Es decir, lo que quisiéramos es que las CAR T-cells atacaran solamente a la célula tumoral y no a la célula maligna. Y acá tienen ustedes algunos ejemplos de cómo se está desarrollando este tema. Primero se pueden hacer receptores CAR que sean distintos. Uno que estimule el CD3 y otro que produzcan coestimulación. Si solamente hay un solo antígeno, esto no se va a estimular y se necesitan dos antígenos, células tumorales, para producir la activación de ambos receptores. Y lo mismo pasa con receptores inhibidores de células CAR. En este caso, por ejemplo, una célula no maligna tiene un antígeno común a la célula tumoral que produce la estimulación, pero a su vez tiene un antígeno que activa checkpoint inhibidores y que inhibe la activación. Si este antígeno no está en la célula tumoral, se produce la activación celular. Como mencionábamos, los tumores sólidos son un problema porque tienen un microambiente muy inmunosupresivo, tienen células mieloides supresoras, tienen células T reguladores inmunosupresores, tienen macrófagos también inmunosupresores. Y como les mencionábamos, hay células CAR macrofágicas que pueden penetrar mejor, se usan células CAR recargados y células CAR con activadores de la activación de los linfocitos. Otra alternativa que se está desarrollando todavía muy precariamente es producir CAR T-cells in vivo. Es decir, estos CAR T-cells que se desarrollan a partir de células
NK o macrófagos, hacen que si uno inyecta este gen a través de un vector lentiviral en la sangre de pacientes y estimula las células CAR y las células macrofágicas, uno puede producir CAR T-cells in vivo. La ventaja de las células NK es que se disminuye el injerto contra huésped que se produce cuando uno infunde células halogénicas, disminuye la toxicidad sistémica en cuanto a liberación de citoquinas, tiene el problema de la corta duración, tienen que ser estimuladas por interleuquina 2, interleuquina 15, y no tienen memoria como tienen los linfocitos T. Por otra parte, los macrófagos permiten una mejor penetración en el tumor. Uno puede polarizar los macrófagos al fenotipo proinflamatorio. Estos macrófagos no se agotan como se agotan los linfocitos T y hay menor injerto contra huésped. Y estos, tanto la NK como los macrófagos, actúan directamente sobre la célula tumoral, pero también activan linfocitos T que ayudan al control del tumor. El problema de las CAR T-cell in vivo es la inyección de productos en la sangre de los pacientes. Y estos productos pueden ser productos virales, adenovirus o lentivirus. Estos tienen la ventaja de que se integran muy bien al genoma del linfocito, la célula CAR, y reduce los costos de producción. Pero tienen un problema que pueden producir una mutagénesis al insertarse y traer problemas. El otro problema que tienen es que estas células, la infusión in vivo, no solamente puede generar CAR-T en linfocitos, macrófagos y NK, sino que los puede generar en células tumorales y en linfocitos B, y eso es un problema porque eso inhibe clásicamente la actividad tumoral de los CAR T-cell in vivo. También hay partículas que no tienen nada que ver con vectores virales, sino que son partículas donde el ADN se encapsula en membranas, en nanopartículas, y que también pueden generar CAR-T. La transfección es eficiente, pero mínima toxicidad, pero estos casos de nanopartículas se ha detectado que producen toxicidad en el hígado, básicamente. ¿Y cómo se haría entonces una producción in vivo de CAR T-cells? Entonces se toman vectores virales que tienen el CAR-T, se los infunde en la vena, y estos vectores virales van a las células T, que se transforman en células CAR-T y que producen la especificidad de lisis tumoral. Bueno, pasando a otro aspecto de los CAR-T, vamos a ver los anticuerpos biespecíficos, que son anticuerpos que unen o comprometen el linfocito a través del CD3 de una rama del anticuerpo monoclonal con otra que está destinada a los antígenos tumorales. Ustedes ven, por ejemplo, en este caso, una región variable está dirigida al CD3 y otra región variable está dirigida al CD20. Acá tenemos un BiTE donde esto no es un anticuerpo, es simplemente dos regiones variables, una CD19 y una CD3 unida por un pequeño puente. Y hay antígenos también, anticuerpos monoclonales diseñados contra antígenos de mieloma, BCMA y CD3, y también antígenos CD20 y CD3. Y los anticuerpos biespecíficos se los puede dividir en anticuerpos que comprometen a las células, es decir, antígenos biespecíficos celulares, donde una región variable une la célula T
o la célula NK a un antígeno, y después hay antígenos que no comprometen la célula, sino que son antígenos combinatorios donde pueden inhibir varios antígenos tumorales o activar varios receptores inmunológicos. Como ustedes ven acá, la cantidad de antígenos de las células tumorales es muy importante, pero como decíamos, estos antígenos no son específicos en los tumores sólidos y el desarrollo está mucho mayor en anticuerpos biespecíficos contra enfermedades malignas. Bueno, estos son los antígenos aprobados, los anticuerpos específicos aprobados, de los cuales el 70% corresponden a anticuerpos contra tumores hematológicos y solo un 20% contra tumores sólidos. Y acá tenemos algunos resultados de los anticuerpos biespecíficos. Este es el elranatamab es un anticuerpo específico que compromete las células CD3 con el antígeno tumoral BCMA. Y ustedes ven acá realmente curvas muy importantes con altas tasas de sobrevida libre de progresión en pacientes que entran en remisión completa y también en pacientes que han tenido remisiones parciales y no completas, tanto sobrevida global como sobrevida libre de progresión. Ustedes ven que estas curvas se acercan bastante a las curvas que presentan las células CAR-T. Este es otro anticuerpo biespecífico, teclistamab, también dirigida contra el antígeno de maduración de células B, donde se produce también una sobrevida significativa. Y esto ya lo hemos visto. Bueno, no. Y acá tenemos anticuerpos biespecíficos para los linfomas, que son pacientes recaídos, refractarios en tercera línea. Y fíjese usted la tasa de respuesta global del 80%, tasa de respuesta completas 65%, sobrevida libre de progresión larga en pacientes que también tienen meses de sobrevida. Estos también son anticuerpos biespecíficos que están aprobados. Y acá, hay un metaanálisis sobre, la pregunta es, ¿qué conviene más hacer células CAR-T o anticuerpos biespecíficos? Y este es un metaanálisis que compendia todos los trabajos, o la mayor parte de trabajos, 10 estudios en 742 pacientes, pacientes que tuvieron CAR-T-cell y 605 pacientes con anticuerpos biespecíficos, donde ustedes ven que las CAR-T tienen mayor eficacia, 51% de eficacia, contra un 36 o 37% de eficacia de los biespecíficos, y eso lleva a una sobrevida libre de enfermedad del 44% y del 32% para anticuerpos biespecíficos. Pero por el contrario, los eventos adversos son mayores en las células CAR-T, que son las rojas, comparado con los anticuerpos biespecíficos. Así que nosotros en nuestro medio tenemos biespecíficos, y creo que vamos a tener biespecíficos por mucho tiempo, porque estos específicos ya están disponibles en el mercado, siempre y cuando las autoridades de mutuales autoricen el uso de estos productos, que son muy caros también, y se acercan mucho al costo que tienen las células CAR-T. Bueno, como conclusión, la ingeniería genética junto a la inmunoterapia, con el diseño de células con receptor quimérico dirigido a marcadores tumorales, ha cambiado realmente la historia natural de enfermedades oncohematológicas avanzadas, produciendo un aumento significativo en la sobrevida libre de enfermedad y la sobrevida global, y con la alternativa de curación pacientes que no tenían chances de tenerlo. Existen muchos desafíos todavía para mejorar la eficiencia, la toxicidad
y la disponibilidad amplia de estos productos para todas las personas. Y esto está siendo abordado por la ciencia básica translacional, acompañado de la industria farmacéutica y la académica. Y las CAR-T deberíamos decir que son una muestra clara del valor de la investigación básica continua junto a la clínica médica y la medicina translacional. Esto es una verdadera revolución genética unida a la inmunoterapia. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vos, Gustavo. Brillante la exposición. Me aclaró un montón de dudas y preguntas que tenía en el tintero. De manera que lo que abro entonces es el comentario o las preguntas que haya en el auditorio. Si quieren poner el simbolito de la mano, lo voy coordinando. Deje de compartir, doctor, escapese de nuevo. Dejo de compartir. Sí. Hago un escape de nuevo. Escapese de nuevo. Hago un escape. Sí. No, espérame un segundito que no puedo ver de Sí, compartir. doctor. Sí. No, salga de ese menú y escapese. Ok. De acuerdo, de acá. Sí, escape. Ahora sí, detener la presentación. Gracias. No sé si hay algún comentario, los oyentes, o preguntas a hacer. Gustavo, bueno, yo decía en la introducción que nos obligabas a crecer juntos en el conocimiento y demás con estos nuevas enfermedades que creamos, en este caso en particular con este síndrome de respuesta a citoquinas. Es verdad que no lo vivimos aún con las CAR-T, pero sí hemos tenido algunos casos que, digo, nos obligaron a aprender al lado tuyo con otras terapias o inmunoterapias o anticuerpos monoclonales. ¿Podrías hacernos algún comentario sobre eso? Sí, se ha avanzado mucho en consensuar qué es lo mejor para prevenir estos problemas, ¿no? Nosotros, como vos decís, Cayetano, usamos los anticuerpos biespecíficos que producen liberación de citoquina, pero no tanto como la producen las CAR T-cells. De todas maneras, hay protocolos para evitar los eventos severos de liberación de citoquina y de encefalopatía, ¿no? Por lo pronto uno va previniendo cuáles son los pacientes que están teniendo este problema. Por ejemplo, si aparece fiebre en estos pacientes, si aparte de fiebre aparece hipotensión, son todos signos de alarmas que nos obligan a llevarlo a cuidados intensivos en estos pacientes, ¿no? Y ahí está bien protocolizado cuáles son la prevención. El tocilizumab y el celtuximab, que son anti-interleuquina 6, que es la responsable principal de la toxicidad, porque son las citoquinas que se liberan, se pueden prevenir con estos anticitoquinas. Para lo que es neurotoxicidad, el uso temprano de corticoides es muy importante. Por ejemplo, con respecto a neurotoxicidad, uno tiene una escala de neurotoxicidad y el paciente que está haciendo estos tratamientos se le va haciendo test para saber si van entrando en un cuadro confusional, si tienen problemas de disfasia, para prevenir tempranamente y hacer el uso de los corticoides. Claro, perfecto. Yo te pedí además si podés hacernos algún ejemplo de la enfermedad base y el medicamento que usas para tratarlo, que puede determinar un síndrome de liberación hoy, no por CAR T-cell, ¿verdad? Sí. Nosotros hemos hecho los anticuerpos biespecíficos en Claro. pacientes con mieloma y con linfoma. Hemos usado anticuerpos, el teclistamab lo hemos usado el glofitamab también, y el epcoritamab. Esos son anticuerpos biespecíficos anti-CD20, el de mieloma es anti-BCMA. En estos casos, nosotros la verdad que hemos tenido un síndrome de liberación muy leve,
pero estuvimos muy atentos a ellos. Incluso el primer paciente lo tuvimos en terapia intensiva como prevención realmente, ¿no? Ujú. Sí, la verdad que nosotros con los biespecíficos hemos ganado un poco de confianza en el sentido de que la liberación de citoquinas y lo que es neurotoxicidad son leves. Esto también tiene que ver con la dosis del neuroespecífico y tiene que ver también con la cantidad de tumor que tenga el paciente. Porque la liberación de citoquinas se produce también, depende de esos dos factores. Cantidad de citoquinas, por eso se va haciendo una dosis que se progresa evolutivamente para evitar esto, y también si uno puede tener la menor cantidad de tumor, mejor todavía. Perfecto. Una pregunta más de mi parte y termino. Creo que me la aclaraste bien, pero parecería ser entonces que el futuro ideal sería que para la terapia CAR-T in vivo, te entendí bien, es buscar generar estas células directamente dentro del organismo del paciente mediante la administración de agentes genéticos o farmacológicos. Es así, ¿verdad? Sí, pero eso está todavía eh, muy en pañales para los seres humanos. Se ha hecho sobre todo estudios en animales. Y el problema es, eso genera problemas éticos, ¿viste? Porque inyectar, eh, genes a una persona es una discusión ética que me imagino que vos también la Mm. conoces bien. Así que eso para el futuro yo creo que va a ser muy bueno, porque se sabe que se puede especificar más que estos vectores virales vayan específicamente a células T y no a otras células, ¿no? Y que no produzcan mutaciones, sino que incorporen el DNA simplemente. Bueno, muchas gracias, Gustavo. Hay una cantidad de gentes felicitándote y, por la charla, la conferencia, y todos coinciden en lo claro y cómo ha podido un hecho complejo y difícil hacerlo accesible para todos nosotros. De Yo les manera que, agradezco. Sí. no, al No, les contrario, lo agradezco, agradecemos a nosotros. no, les agradezco mucho la paciencia que han tenido y un poquito de nerviosismo también. Bueno, Bueno, muchas nosotros gracias. te vamos a hacer acercar el certificado correspondiente, Gustavo, de tu conferencia, y desde luego te estamos formalmente agradecidos por tu participación y la disposición de tu tiempo para con nosotros. Ahí tenés entonces de forma Wow. virtual el certificado, que te lo haré llegar en cualquier momento de forma personal. Muchas Bueno, gracias a muchísimas vos y a todo el público por facilitarnos esta actividad en la cadena. Muy buenas tardes a todos. buenas tardes.